¿Qué pasa cuando queremos manifestar algo que no es para nosotros, no nos pertenece? El universo nos dará señas. Hoy les estaré contando mi historia personal. Y mientras les cuento, ustedes me van a acompañar a trasladar estas bellas plantitas a su propio contenedor. Empecemos. Hola bellos seres de luz, bienvenidos de regreso al Enebro Cósmico. Si esta es tu primera vez viendo mi canal, bienvenida y bienvenido. Te invito a que te unas a nuestra comunidad. Asegúrate de suscribirte y activar tus notificaciones para que sepas cuándo sale el próximo video. Y bueno, hoy voy a estar hablando de cuando queremos manifestar algo. Cuando estamos haciendo todo el trabajo necesario para que pase. Pero a veces cuando estamos tratando de manifestar, parece que hay un montón de obstáculos que no nos deja llegar a eso que queremos manifestar. ¿Por qué? Y esto es porque no todo lo que nosotros queremos manifestar en nuestra vida es necesariamente para nosotros. Esa cosa que queremos tanto manifestar no tiene nuestro nombre. Y el universo nos va a dejar saber. Hace varios años yo aprendí esta lección. Yo aprendí que no todo lo que yo quiero es para mí. Y el mensaje del universo para mí me quedó bien claro. Y gracias a esta experiencia que yo tuve, ahora yo sé escuchar al universo, leer los mensajes, escuchar mi intuición y guiarme por mis valores y mi esencia. Con esta lección, con este aprendizaje que yo viví hace varios años, yo ahora sé que solo puedo manifestar lo que es para mí, lo que está en mi destino, lo que está en mi camino. Y esto solo lo podemos lograr cuando nos mantenemos honestos a nuestro propio camino. Y ojo, yo no estoy diciendo que el poder de la manifestación no funciona o no existe, o que tal vez hasta trabaja en contra de nosotros. No. La manifestación es 100% real y efectiva y trabaja para cualquiera. Trabaja para mí y trabaja para ti. Y sí, podemos obtener lo que nosotros deseemos. Pero, y aquí está el gran pero, siempre y cuando esté esa cosa que tú quieres manifestar, esté alineado con tu camino y con tu esencia. Cuando estamos trabajando y poniendo toda nuestra energía en manifestar algo muy específico, es importante que reconozcamos que no estamos forzándolo. Para poder manifestar algo en tu vida, no tiene que haber ninguna resistencia ni ninguna fuerza que lo esté empujando a que pase sí o sí. A veces simplemente esa cosa no es para nosotros. Y ahí es donde el universo tiene que intervenir. Y eso me pasó a mí. Yo lo aprendí en carne propia y aprendí a respetar el proceso. Respetar las señales del universo y respetarme a mí misma y mis propios valores. Yo estaba tratando de manifestar algo que simplemente no estaba alineado conmigo. Y me aferré tanto que el universo me lo otorgó. Sí, me lo dio. Pero ¿saben para qué? Para darme una lección. Para que por fin yo escuchara sus mensajes. Y yo tuviera este aprendizaje. Para que así más adelante en mi vida yo supiera exactamente cómo manifestar. Y saber que lo estoy haciendo bien y que estoy alineada con mi propósito. Bueno, antes de que les cuente mi aventura, les cuento de estas plantitas tan hermosas. Como algunos sabrán, lo menciono acá en algunos videos. A mí me encanta estar afuera, sembrando, cosechando, creciendo. A mí me encanta la jardinería y me encanta crecer mis propias verduras y frutos en el verano. Entonces, yo ya empecé unos jitomates aquí. Tengo 4 variedades diferentes. Estas plantitas tendrán unos 15 días de nacidas. 15 días. Entonces, como verán, aquí hay un montón, especialmente acá. Entonces, lo que voy a hacer va a ser agarrar cada una de ellas y trasladarlas a su propio espacio. Yo ya tengo aquí mis contenedores, entonces van a tener su propia sección para que puedan seguir creciendo.
En la región que yo vivo es muy fría. Ahorita es marzo y aún está muy frío. Entonces, estas plantitas no serán trasladadas, sino que hasta yo creo mediados o finales de abril, dependiendo cómo esté el clima. Aquí donde yo vivo tenemos una ventana muy pequeña donde podemos crecer cosas en la tierra, frutos, verduras, flores, lo que tú quieras. Tenemos una ventana muy cortita. Empieza yo creo a finales de abril y yo creo que para agosto ya empieza a sentirse un poco de frío. Entonces es por eso que yo les estoy dando una ventaja de crecimiento a mis jitomates. Estas semillas fueron plantadas directamente en la tierra. Así como la ven, así crecieron aquí. Tengo variedades de chiles, que eso sí tengo que germinar las semillas. Entonces esas semillas en este momento están siendo germinadas en la oscuridad. Y ya de ahí pues se van a trasladar a estos contenedores. Estas plantitas, así como la ven, van a dar un montón de verdura. ¿El jitomate es verdura o fruta? No lo sé. Bueno, van a dar un montón de comida deliciosa. Va a haber abundancia aquí. Así como la ven de chiquititas, solamente con una plantita me va a dar suficiente jitomate, para yo creo de aquí a diciembre. Bueno, les cuento mi historia de cómo yo aprendí por la mala a no forzar la manifestación en mi vida. Yo no solo soy una bruja mística que le gusta trabajar con las fuerzas del universo. También me gusta la jardinería, que yo creo que soy entonces una bruja verde. Pero soy una combinación de muchas cosas en realidad. Pero bueno, también me encanta donar mi tiempo a causas que son importantes para mí. A mí me encanta hacer voluntariados. Entonces siempre estoy buscando proyectos y eventos donde puedo ir a donar mi tiempo. Y empecé a donar mucho mi tiempo en una organización en particular. Y gracias a ese tiempo que doné, cuando empezaron un proyecto especial, me consideraron para que yo fuera parte del equipo oficial. Y en este caso yo ya iba a ser parte del equipo de la organización. O sea, ya me iban a estar pagando por mi tiempo. Entonces yo acepté contentísima porque pues sí, era algo que me gustaba y era algo donde yo iba a poder hacer alguna diferencia en la comunidad y ayudar a mucha gente. Entonces acepté. Pero el problema era de que esta posición que me ofrecieron solamente era por un corto tiempo. Estoy tratando de sacarlo de aquí sin maltratar la raíz. Era una posición temporal. Entonces mi objetivo era de quedarme ahí ya permanente en la organización. Pero bajo este puesto no iba a poder ser posible porque en cuanto se acabara el proyecto, pues se iba a acabar, ¿no? Ya no iba a haber más posición para mí. Pero igual yo feliz de la vida dije, ya estoy aquí, voy a hacer de esto una experiencia magnífica. Y lo hice. Pude conectar con mucha gente, conocí muchos más organizaciones, hice mucho networking, estuvo genial, me encantó. Pero ya se acercaba la finalización de este proyecto. Entonces yo dije, ok, bueno, entonces hay oportunidad de que me quede o qué va a pasar. Y me dijeron, pues sabes qué, hay 2 posiciones abiertas, pero en otro departamento, con otro proyecto diferente y con otro equipo diferente, totalmente diferente, nada que ver con lo que estás haciendo ahorita. Pero si estás interesada, puedes aplicar para la posición. Y yo dije, ok, perfecto, sí. O sea, yo lo hice basado en la experiencia que tuve con el proyecto en el que estaba en ese momento y la organización. Pero yo en realidad no tenía ningún conocimiento de lo que se hacía en el otro departamento. Me enteré por medio de la descripción del puesto que pusieron, que estaba abierto. Pero dije, ¿sabes qué? Igual sigo ayudando a gente de alguna manera y sigo conectada a la comunidad. Entonces voy a aplicar, ¿por qué no? Entonces mandé mi aplicación para que me consideraran. Y esto eran 2 posiciones que estaban abiertas.
Y otra compañera que estaba conmigo, que también empezamos juntas en el proyecto original, también aplicó. También dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero trabajar ahí. O también me quiero quedar permanentemente en la organización, más que nada. Y le dije, bueno, ok, apliquemos juntas. Igual ya hay 2 posiciones. Capaz que nos vamos las 2 juntas a ese departamento. ¿Por qué no? Y bueno, total, mandamos nuestra aplicación y todo el rollo. Yo no escuché nada de nadie por varias semanas. Mandé un correo como diciendo, oye, solamente estoy checando para ver si hay una posibilidad de una entrevista o cuál es el siguiente paso, bla, 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 bla. Nunca escuché nada de nadie. Entonces, de repente me conecto con esta otra compañera que también había aplicado a la misma posición de trabajo. Y me dice, oye, ¿ya te llamaron? Le digo, no me han llamado. Y me dice, oh, no, ¿en serio? Y bueno, resulta que a ella ya le habían dado el puesto. Ya la habían aceptado para que se quedara en la organización permanentemente en ese departamento. Y yo, pues qué bien, felicidades. Pero sí me quedé así como que, ¿y por qué no me han hablado a mí? O sea, hay otra posición. O tan siquiera considerarme para darme una entrevista. O sea, tan siquiera llámenme, siéntenme y vean si yo doy el ancho para esta posición. Pero no pasó. Entonces ella se fue al nuevo departamento y empezó su nueva posición ahí. Y entonces cuando pasó eso, yo empecé a trabajar a manifestar. A manifestar esa posición, pero desde un lugar ya que era del ego. No era porque me sintiera alineada a esa posición o porque sintiera que en verdad me iba a hacer crecer o me iba a enseñar algo más allá para mi crecimiento personal. ¿Sí me entienden? Ya estaba yo operando desde un modo del ego. Yo así de, ¿y por qué? ¿Por qué a mí no me hablaron? Yo estoy igual de capacitada y calificada que mi compañera. Y no estoy hablando mal de mi compañera, ojo. O sea, qué bien que le dieron el puesto a ella. Pero ahí les cuento qué pasó después con eso. Y entonces, nunca me hablaron. Y al final, contrataron a alguien de afuera para esa segunda posición que estaba abierta. Yo sí, me sentí en ese momento mal. Empecé a dudar de mis capacidades, de mis cualidades, de lo fregona que soy, porque sé que lo soy. Y dije, ¿por qué? Porque no me dieron a mí la posición. Yo en verdad me quiero quedar en esta organización porque no fue para mí. Y bueno, lo acepté, pero lo acepté de mala manera. Lo acepté así como que todavía pensando ¿por qué no a mí? ¿Por qué no también me dieron a mí la oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le decía, universo, ¿por qué? ¿Qué me hace falta? ¿Qué no tengo? ¿En qué necesito trabajar? ¿Por qué no me presentaste esta oportunidad a mí? Y bueno, ya pasó. Yo seguí en el proyecto original que me habían contratado. Y tiempo después, este proyecto en donde yo estaba se volvió permanente. Entonces, al final me pude quedar en la organización, sí o sí. O sea, igual el universo dijo, ok, ¿tanto te quieres quedar aquí? Bien. Toma, ahí está. Me cumplió mi capricho. Pero yo estaba un poco como de niña caprichuda, ¿me entienden? O sea, como que, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Me lo merezco. ¿Sí me entienden? Así. Entonces, ya, todo bien, me quedé ahí. Y después fui subiendo en rango en este proyecto. Fui subiendo de posición poco a poco y me fue súper bien y todo chido, todo padre, súper contenta. Y sí, estaba muy contenta ahí. Tiempo después, la compañera que originalmente le dieron el puesto en el otro departamento se contacta con nosotros nuevamente. Y dice mi compañera, mi ex compañera ahora, dice, ay, ¿tienen algún lugar ahí todavía? Es que saben que me quiero regresar con ustedes. Acá donde yo estoy,
muy mal. No me gusta para nada, todo mal. La jefa del departamento es horrible. Estoy teniendo una muy mala experiencia. Y yo dije, en ese momento me fui para atrás y me senté en mi silla y me quedé callada. Ya cuando terminé la conversación con ellos, me quedé callada y me quedé analizando, y en ese momento la voz del universo entró en mí y me dijo, ¿ves? Tanto querías ese puesto no era para ti, porque no ibas a estar contenta ahí. Ese puesto no te iba a dar nada, solamente te iba a brindar estrés, te iba a brindar angustia, y tal vez hasta ibas a terminar por dejar la organización. Y yo dije, wow, yo que estaba tan triste porque yo no había obtenido el segundo puesto para ese departamento. Y resulta que en ese departamento todos estaban en una situación fatal. Todos estaban estresadísimos, enojadísimos. Todos odiaban a esa supervisora. O sea, imagínense. Yo dije, gracias, universo, por haberme salvado de una situación así. Discúlpame, mil discúlpame que no te escuché, que me puse terca, que me puse a hacer mis berrinches diciendo que porque yo no, cosas así. Y yo dije, wow, ok. ¿Qué tal si yo hubiera seguido empujando a que pasara? No, hubiera podido hacer lo imposible. Pero yo ya hubiera estado trabajando desde un modo de presión, de resistencia, diciendo, no, ese puesto va a ser mío porque va a ser mío y voy a hacer lo que sea. ¿Me entienden? Cuando ya estamos trabajando desde una mentalidad, desde una energía así, la manifestación se distorsiona. Tal vez pueda que pase para ti, pero lo forzaste tanto que no va a ser una experiencia buena. No va a ser algo que tú vas a disfrutar. Y eso yo entendí en ese momento. O sea, después de que yo estaba dudando de mis propias cualidades y capacidades profesionales, diciendo que yo no obtuve ese puesto por mí, por lo malo que yo era, por la mala que yo era en ejercer mi trabajo, en ejercer profesionalmente. Cuando en realidad no era nada de eso. El universo me estaba protegiendo. Es como cuando vemos a un niño que está terco, que quiere ir a algo que lo puede dañar, y su mamá lo tiene que agarrar y decirle, no, quédate aquí. Y el niño sigue tratando de irse y correr hacia esa cosa que lo puede dañar. Algo así, ¿no? Algo así nosotros nos ponemos a veces tan tercos, y el universo a veces literal tiene que hacer eso, así como que ya te dije que te quedes acá, ya te dije que te regreses, ¿qué haces allá? Regrésate para acá. Entonces tenemos que aprender a escuchar al universo cuando pasan esas cosas. Bueno, y mucho tiempo después, terminaron por correr a esa supervisora que hacía muy mal su trabajo en ese departamento. Al final la tuvieron que dejar ir porque había demasiadas quejas de parte del equipo sobre ella. Y al final la presión fue tanto que terminaron dejándola ir. Y fue lo mejor que pudieron hacer para ese departamento en realidad, porque todos estaban infelices. Y después, ¿qué creen que pasó? Cuando se abrió el puesto para ese departamento, ya que ya ahora la supervisora ya no estaba, se había ido, se abrió el puesto. ¿Y saben qué pasó? Me ofrecieron el maldito puesto del departamento. Y ojo, yo jamás expresé ningún interés por ser jefa de ese departamento. O sea, jamás. Yo ya había hecho las paces con lo que había pasado. Yo ya había entendido. Yo ya había pedido disculpas al universo. Y yo ya estaba feliz, contenta y tranquila. Y del nada me llega la llamada y me dicen, oye, como sabes, estamos necesitados de alguien que maneje este departamento. Pensamos en ti y queremos ofrecerte la posición.
¿what? ¿Qué? O sea, después de que yo estaba hambrienta por una posición X cualquiera en el departamento, simplemente por ser una empleada permanente, de ahí pasaron a ofrecerme el departamento completo. O sea, el universo dijo, toma, ahí está, ¿lo quieres? Ok, tómalo. Si aún es algo que tú deseas, que tú quieres intentar, ahí está el departamento completo para ti. Y yo, wow. Wow. De ahí lo tuve que pensar mucho, lo tuve que platicar mucho con el universo, con mi intuición, con mi yo mayor y tener una plática muy honesta de que si en realidad yo quiero esta posición y por qué y qué me va a traer, en qué me va a ayudar a crecer. O sea, sí, es más dinero, perfecto, ok, pero ¿qué me va a traer aparte de eso? ¿Qué me va a brindar? ¿Qué voy a aprender yo de esa posición? O simplemente voy a estar agregando estrés innecesario en mi vida. Y ahí es donde pienso que el universo me estaba testeando, me estaba probando. Llegué a sentir como que si el universo me puso una pequeña trampa para ver si había aprendido mi lección o no. Porque era mucha coincidencia, ¿saben? Era mucha coincidencia que todo esto pasó, que yo estaba tratando de entrar a ese departamento y después fui rechazada. Me hirieron mis sentimientos, me hirieron mi ego. Y al final resulta que me estaban entregando las llaves del departamento completo. O sea, es medio raro, ¿no? Como que muchas coincidencias, como que ¿por qué sigue esta historia desarrollándose de esta manera? Y bueno, después de analizarlo mucho y de platicar con el universo, y yo le decía, universo, esto es una prueba, ¿cierto? Esta es una prueba que tú me estás poniendo porque yo ya había hecho las paces con lo que había pasado y yo ya había pedido perdón por actuar como había actuado. Pero ahora me estás presentando esta zanahoria enfrente mía para ver qué hago, ¿cierto? Yo sé que lo estás haciendo. Eso es lo que me estaba diciendo mi intuición. Entonces dije, ok, ¿estás infeliz donde estás en estos momentos? No. ¿Tienes la libertad que necesitas? Sí. ¿Tienes un supervisor súper buena onda? Sí. ¿Has podido crecer y aprender de esta posición donde estás? ¿Puedes llegar más arriba? ¿Hacer más conexiones? Si te quedas en esta posición en donde estás. Sí. Entonces, ¿como para qué yo me voy a echar un paquete más grande de algo que yo en realidad no tengo ni idea cómo funciona, cómo trabaja? Yo no sé qué me estaban entregando. Si yo aceptaba esa posición de manejar ese departamento, yo no sé a qué desorden yo iba a llegar. Yo no sé cuántos platos rotos yo iba a tener que poner juntos de nuevo. Porque yo había escuchado muy cosas malas de este departamento a este punto. Yo decía, gracias universo por nunca haberme mandado ahí. ¿Me entienden? Entonces al final dije, no, si iba a pasar, hubiese pasado en el momento en que yo traté de manifestarlo. No pasó. No voy a tomar el anzuelo porque ya aprendí mi lección y no es para mí. Y yo en estos momentos estoy muy tranquila y muy feliz en donde estoy. Y eso fue lo que hice. O sea, al final no acepté el puesto, no acepté la posición. Porque sentí que de plano no era para mí. Y aparte, yo no sabía qué me esperaba allá. Porque era una situación muy estresante en la que había salido esta señora. Y los empleados aún seguían muy descontentos. No estaban dando el todo, no estaban produciendo lo que tenían que haber producido y bla muchas cosas. Yo dije, ¿como para qué me voy a ir a meter en esa situación si yo aquí estoy tranqui, yo aquí estoy feliz? O sea, a veces no porque se nos presente una oportunidad es la mejor decisión o va a ser mejor para nosotros.
Y tenemos que analizar eso. Yo al menos yo ya aprendí eso. Cualquier oportunidad que se me presenta del nada, que yo no haya trabajado para manifestarla, yo la analizo muy bien y por todas partes y por todos los puntos. Me hago esas preguntas siempre. ¿Qué me va a traer a mí? ¿Cómo me va a hacer crecer? ¿Qué de positivo yo voy a aprender de esto? ¿Me va a elevar más a mi crecimiento personal? ¿O solamente me va a traer estrés innecesario? ¿Sí me entienden? Entonces yo creo que esas son preguntas muy válidas que todos nos debemos de hacer antes de apresurarnos a meternos en situaciones que se nos presentan, que decimos, sí, wow, qué lindo, sí, apúntenme. ¿Sí me entienden? Estoy muy contenta con mis plantitas, oigan. Están muy sanas, muy sanas. Hay una que otra que todavía no se da muy bien, pero no importa. Por eso estoy creciendo 4 de cada una. Así voy a escoger las más fuertes y esas van a ser las que serán trasladadas a la parcela. Miren, por ejemplo, esta todavía no se da muy bien y quizás no se va a dar. Y quizás se dé, pero tal vez no dé buenos frutos. Pero igual le vamos a dar su casita para que ahí sea feliz y crezca. Y bueno, todo esto que les acabo de contar es mi experiencia de cómo yo aprendí a no apresurarme a meterme en cosas o en situaciones o en relaciones, en todo. O sea, es importante parar y analizar cada situación y decir qué de positivo me va a aportar a mí. Porque si algo yo aprecio es vivir una vida con el menos estrés posible. Cuando vivimos en un modo de estrés constante día a día, eso no es bueno. No es bueno para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional y para nuestra salud física. Eso también lo aprendí muy tarde en la vida, desafortunadamente. Tuve que aprender a darme permiso a querer una vida de paz y tranquilidad y no precisamente siempre estar conectada al Matrix, donde tengo que estar produciendo. Me salí de esa rueda de hámster donde estaba corriendo. Y ahora vivo una vida donde mi paz mental es prioridad. Y hablando de paz mental y prioridad, ¿qué hacen ustedes para desconectarse del mundo y conectarse a sí mismos? Como para desconectarse del Matrix. Yo una de las cosas que hago, bueno, de las muchas cosas que hago, porque hago muchas cosas en realidad, pues es exactamente esto. Conectarme a Madre Tierra, conectarme a la vida, ver a la vida crecer, estar en el solecito, estar plantando, estarme llenando de lodo, de tierra. Me gusta el olor de la tierra. ¿Saben qué me encanta a mí? El olor de la tierra cuando justo empieza a caer las primeras gotas de lluvia. ¡Oh, qué rico huele eso! A mí me encanta. ¿Saben qué me gusta mucho también cuando estoy en la parcela? Caminar descalza. Sí, así en la tierra, caminar descalza en la tierra. Es tan bueno para tu salud, se los recomiendo, háganlo. Y no necesita ser tierra, puede ser pasto también, obviamente. Quítense sus zapatitos, quítense sus calcetas, sus calcetines y pongan la planta de los pies en la tierra. Oh, se siente tan bien, te llenas de energía y la tierra absorbe todas esas energías negativas y bajas que están dentro de ti. Entonces eso es una buena forma de regular tu sistema nervioso, hacer eso. Otra cosa que me gusta hacer es yoga por las mañanas. Cuando me levanto,
Eso es lo primero que hago, lo primerito, porque si no lo hago en ese momento, ya después como que tengo flojera, estoy ocupada, me duele acá, me duele allá, no lo voy a hacer. ¿Sí me entienden? Como miles de excusas para no hacerlo. Entonces eso es lo primero que hago. Antes de hacer cualquier cosa, me levanto a hacer mi yoga. Y en cuanto termino de hacer mi yoga, estoy tan llena de energía. O sea, tengo una sonrisa de oreja a oreja, estoy lista para el día, estoy lista para cualquier cosa, estoy lista para manifestar, para vivir mi mejor versión de la vida. ¿A ustedes qué les gusta hacer para relajarse? Y bueno, mi consejo para ti cuando estés tratando de manifestar algo, cuando le estés poniendo toda tu energía y estés haciendo todos los pasos y estés trabajando en ello todos los días para que se manifieste en tu vida, pregúntate si estás trabajando desde un rincón de tu ego o desde un rincón donde estás creando resistencia. O si es algo que en realidad está alineado contigo, con tu esencia, con tus valores, con tu camino, con tu propósito. Digamos que tú quieres manifestar $1,000,000. Qué lindo suena, ¿no? Tener $1,000,000 así. ¡Pup! Y aquí aparece. Bueno, digamos que tú quieres manifestar $1,000,000. Ok, perfecto. Sí se puede 100%. Va a tomar dedicación y disciplina, pero se puede, ¿me entiendes? Pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para obtener ese $1,000,000? ¿Vas a poner en riesgo tus valores? ¿Vas a poner en riesgo tu salud mental? ¿Acaso te vas a desviar de tu propósito o de las cosas que en verdad disfrutas hacer en la vida? Hay miles de maneras de obtener $1,000,000, ¿cierto? La clave aquí es saber ir por el camino correcto, que tú estés alineado. Cuando tú llegues a sentir duda de que si estás haciendo lo correcto o no para manifestar algo, platica con el universo. Platica con el universo, porque sabes que el universo siempre nos está hablando, pero nosotros estamos tan ocupados siempre, estamos tan metidos en nuestra propia cabeza, que a veces, o muchas de las veces, no escuchamos al universo y lo que nos está diciendo. El universo siempre nos va a dar pistas y nos va a guiar para el camino correcto en donde tenemos que estar. Porque todos tenemos caminos diferentes, obviamente. Mi camino no es tu camino y viceversa. Entonces ahí es una experiencia muy única y muy personalizada. Y el universo te va a dar los mensajes necesarios que tú necesitas saber para alinearte con tu camino. Quizás en estos momentos no estés o te sientas que no estás en el camino en que tú debes de estar. Entonces puedes empezar a manifestar de esa manera. Le puedes empezar a pedir al universo que te enseñe, que te hable, que te enseñe esas señales que necesitas ver y escuchar y sentir para que puedas alinearte, para que puedas empezar a buscar el camino en donde tienes que estar. Pero tenemos que seguir las señales, tenemos que seguir los mensajes. Y es importante que no operemos desde un rincón de nuestro ego. El ego no es malo, o sea, el ego está ahí por una razón. Pero necesitamos reconocer cuando necesitamos decirle al ego que por favor se siente al lado y nos deje a nosotros trabajar en X, Y cosa. No podemos dejar que el ego siempre esté a cargo. El ego debe de salir solamente cuando es necesario, cuando nosotros lo llamamos para que salga al frente. Pero en sí, el ego siempre tiene que estar al lado de nosotros o 2 pasos atrás de nosotros. Pero ese tema para otro día, supongo, ¿no? Puedo hacer un video completo sobre el ego. Ahora, existen pasos muy específicos y herramientas que podemos utilizar para empezar a manifestar la mejor versión de nosotros mismos. A mí me encantaría compartir estas técnicas y herramientas contigo.
He creado el curso perfecto para esos que quieren manifestar ya, ahora, empezar ese camino, empezar a llamar esas frecuencias llenas de amor y abundancia. Ahora, este curso es totalmente gratis. Sí, gratis. Y este curso está disponible aquí mismo. Aquí abajo, en la cajita de descripción, vas a ver un enlace con el título que dice Manifiesta tu mejor vida. Tú le vas a dar clic a ese enlace y cuando ya te encuentres en esa página, lo único que tienes que hacer es entrar tu correo electrónico. Cuando tú entras tu correo electrónico, te harás miembro de mi lista de correo, donde comparto recursos e información más personalizada y donde también te cuento un poquito más sobre mí. Bueno, ya cuando hayas entrado tu correo electrónico, automáticamente vas a ser dirigido al curso. El curso donde te voy a enseñar paso por paso cómo empezar a manifestar. No te pierdas este curso, porque ¿sabes qué? Todos en este mundo tenemos un paquete de abundancia que está flotando allá afuera en el universo. Pero este paquete tiene tu nombre. ¿Pero sabes por qué no te ha llegado? Porque este paquete solamente tiene tu nombre. Pero tú no le has dicho a dónde tiene que ser entregado específicamente. Este paquete aún no tiene tu dirección. Tú necesitas dejarle saber al universo exactamente dónde estás para que ese paquete de abundancia, de prosperidad, te llegue. Para que por fin sea entregado a ti. Pero para esto necesitas empezar a estar alineado con las frecuencias correctas. Ahora, la razón por la cual no estoy haciendo este curso público aquí en mi canal es porque no todos están listos para esto. No todos están listos para llamar su abundancia a ellos. Solo algunos están preparados para hacer el trabajo necesario para llamar la abundancia a tu vida. Para poder empezar a manifestar esa vida que tanto sueñas, que tanto quieres. ¿Dónde tú te ves el próximo año? ¿Por qué no le empiezas a decir al universo exactamente dónde quieres estar el próximo año? Y eso lo puedes empezar desde hoy. Espero me acompañes en este mini curso. Espero verte ahí. Recuerda que el enlace está acá abajo en la cajita de descripción. Y tiene como título Manifiesta tu mejor vida. Empecemos este viaje y manifestemos juntos. Y bueno, yo voy a terminar de plantar mis plantitas. Espero les haya gustado esta plática y mi experiencia personal de cómo yo aprendí a mantenerme alineada conmigo mismo, mis valores y mi camino. Porque todos tenemos un propósito. No solamente es generar dinero. O sea, sí es bonito. Obviamente se necesita para estar viviendo en esta Matrix. Pero nuestro cuerpo, alma y mente necesita mucho más que eso. Nosotros somos seres muy complejos y somos seres con mucha magia, pero debemos saber cómo ejercerla, cómo accesarla y también cómo conectarnos con el universo. Les agradezco mucho por haberse quedado conmigo hasta el final de este video. Déjenme saber sus comentarios como siempre. Si ustedes están interesados en empezar a aprender a alinearse con su camino y su propósito y conectarse al universo, les recomiendo que empiecen por cómo se hablan a sí mismos, qué pensamientos siembran en su mente para sí mismos. Recuerden que los pensamientos que pensamos una y otra vez es lo que al final crece. Esto representa nuestra mente. Lo que tú pienses de ti mismo es lo que va a florecer. Entonces es muy importante que sepamos el poder de nuestros pensamientos y nuestras palabras. El tercer es el acto, actuar, hacerlo. Pero todo empieza con un solo pensamiento. Te recomiendo que veas este video que tengo aquí mismo en mi canal, donde puedes aprender más sobre la importancia de cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo se manifiesta en la vida real. Y bueno, te agradezco un montón. Nos vemos en el próximo video. Adiós.